El acto de hablar, además de ser algo hermoso, de gran valor y significativamente necesario, es a la vez una acción susceptible de ser descompuesta en pequeñas acciones o subactividades llamados actos de habla. Y en cada acto del habla se produce generalmente una oración. Pero en la realidad nosotros no nos comunicamos con oraciones, sino con cadenas de actos de habla, es decir, consecuencias, con discursos contextualizados dentro de realidades sociales concretas. Pero como se pregunta Teun Van Dijk, el lingüista de Países Bajos, ¿bajo qué condiciones entonces son adecuados los actos del habla? Y es importante que no olvidemos que los actos del habla son acciones sociales, que tanto en los monólogos como en los diálogos forman parte de una secuencia de interacción comunicativa. Así pues, debemos distinguir entre niveles de conocimiento y niveles de práctica, que nos ayuden a entender la práctica del uso de la lengua. Sin embargo, el hablar y el comprender en el contexto de la acción discursiva en realidad implica mucho más que la conciencia lingüística o que la competencia lingüística. Es decir, es mucho más que saber las reglas del sistema lingüístico. Todo esto abarca además la competencia comunicativa, que es común a todos los seres humanos y aplicable a cualquier sistema de comunicación, y por consiguiente las aptitudes con P y las habilidades necesarias para el adecuado uso del ejercicio de los actos de habla. Sabemos bien que los seres humanos nos comunicamos por medio de la lengua. Según esto, equivale a ir de un continuo saber lingüístico y semiótico en el ejercicio del habla, en el contexto de la producción, a una comprensión del discurso, lo que implica la producción y la interpretación de esos enunciados oracionales en secuencias de palabras. Es sabido que el saber lingüístico se apoya en capacidades manifestadas como aptitudes con P, las cuales se desarrollan a partir de la ontogénesis. Paréntesis. Recordemos que la ontogénesis se refiere desde la biología al proceso de formación de cada uno de los seres vivos, a diferencia de la filogénesis que se refiere al desarrollo o a la evolución de una especie. Entonces, la ontogénesis es el conjunto de transformaciones que afectan a un organismo, bien sea vegetal o animal, desde su fecundación hasta que alcanza el estado de madurez que le permite reproducirse nuevamente. Cierro el paréntesis. Entonces, en ese orden de ideas, esas capacidades se desarrollan desde la ontogénesis y la maduración del lenguaje de acuerdo con la formación y el contexto individual donde se desarrolla o se desenvuelve cada individuo. Ahora bien, en la organización, producción e interpretación de los enunciados, bien sea como hablantes o como oyentes, nosotros realizamos algunas acciones, operaciones o procesos como los que les voy a mencionar a continuación. Hablamos en un primer momento de un proceso cognitivo, el cual comprende la organización de los datos de la experiencia provenientes del mundo real, la representación y formación de los conceptos y el desarrollo de operaciones mentales, lo cual se da con el auxilio del símbolo, tema central del curso de semiótica. Otro de los elementos tiene que ver con los procesos semánticos que, basados en las representaciones conceptuales del mundo y en la experiencia subjetiva y sociocultural de cada uno, permite estructurar el pensamiento en proposiciones, elaborar y expresar diversos significados. Un tercer elemento que aparece es el proceso morfosintáctico que surge como exigencia de la actividad semántica y que se manifiesta en la selección y formación léxica y categorial y en la construcción de las cadenas sintácticas según las normas gramaticales. En un cuarto momento hablamos de un proceso fonológico en que la cadena sintáctica se configura como una secuencia de fonemas o de unidades sonoras distintivas. También hay un proceso fonético o gráfico en el cual el emisor interpreta la cadena de fonemas, produciéndolos como una cadena de sonidos o produciendo una cadena de signos gráficos con sentido o grafemas en el caso de que sea escritural.
Y finalmente un proceso de enunciación o pragmático en el cual se producen o interpretan los enunciados en la cadena de actos de habla a los cuales tanto el hablante como el oyente imprimen la fuerza ilocutiva del acento con el contexto. Esto lo aborda de manera especial todo el estudio de la prosodia. Pero bueno, pareciera que estos procesos que acabo de enunciar se dieran de forma secuencial unos después de otros, pues hablar para nosotros es algo normal, cotidiano, hasta sencillo, pero solo son distinguibles estos procesos a la luz del análisis. En la práctica se realizan integradamente, aunque se rigen por reglas específicas, cognitivas, semánticas, gramaticales, fonéticas, fonológicas, pragmáticas. En otras palabras, cuando nuestras conversaciones las ponemos en cámara lenta o les hacemos zoom al 1.000.000%, podemos descubrir, en palabras de ustedes, la importancia del proceso comunicativo. En palabras mías, el milagroso acto de usar la palabra. Por otro lado, la correspondencia de un nivel a otro tan solo es posible determinarla como interpretación, pero no como una relación de uno a uno que se da de manera secuencial, pues no siempre se da. Por ejemplo, no siempre encontramos correspondencia total entre los conceptos y las palabras, o entre los fonemas, los sentidos y las letras. Ahora bien, en una producción en donde sea posible distinguir elementos a diferentes niveles, orientado todo al manejo de significado dentro de contextos comunicativos específicos, concretos, es a lo que se le conoce con el nombre de discurso. Discurso. Entonces, la comunicación lingüística, recordemos que es el desarrollo de una capacidad humana. Chicos, ¿recuerdan cuál capacidad humana? Chicos, la competencia comunicativa, que se refiere al conocimiento y a las habilidades que nos permiten como hablantes usar los signos del lenguaje para poder aprender con H intermedia conceptualmente el mundo y compartir dicho conocimiento a través de la producción de mensajes con un destinatario, en este caso, un oyente. Es por eso que una comunicación así entendida no solamente implica una acción e intercambio de un oyente a otro a través de turnos conversacionales, sino también una multiplicidad de relaciones y factores, referentes temáticos, marcos de conocimiento, campos de experiencia, ambiente cultural, ambiente social, lugar, tiempo, grado de participación de los oyentes. Por consiguiente, un acto comunicativo no se produce de manera aislada o descontextualizada entre un hablante y un oyente, sino que tiene un carácter holístico. De esto inferimos entonces que un acto de habla, un acto comunicativo, se da cuando se produce una acción con la intención de comunicar algo a alguien. Si el medio es la lengua, esta acción se constituye en un acto de habla. Entonces, un acto de habla es una acción unitaria de comunicación y hace parte de un elemento mucho más grande que es el discurso. En los actos de habla se producen o se enuncian expresiones con sentido, a las que se les puede llamar enunciados y que pueden ser oraciones de un tipo gramatical. Por su parte, el discurso surge como punto de contacto comunicativo, obviamente, entre un hablante y un oyente, y por lo tanto cubre y relaciona múltiples aspectos lingüísticos dentro de conceptos de interdisciplinariedad, donde se tienen en cuenta aspectos de tipo semiótico, semántico, sintáctico, psicolingüístico, sociolingüístico, etc. El discurso es una acción entonces de alguien para alguien en un tiempo y en un lugar, es decir, en un contexto verbal o extraverbal. En términos más sencillos, el discurso es una cadena de actos de habla en los que se producen enunciados que guardan relación con coherencia, con cohesión,
para cumplir un propósito comunicativo dentro de una realidad extralingüística en la que participan ambos actores. Entonces, para hacer el análisis del discurso, entendido este como una unidad global que porta sentido y es producido con una intención comunicativa dentro de una interacción social entre un hablante y un oyente, se hace necesario reconocer una serie de procesos semánticos y lingüísticos que se constituyen como una red compleja e integrada de relaciones cognitivas, sintácticas, fonológicas, fonéticas, sociolingüísticas, pragmáticas, formales. ¿Se acuerdan que ahora les dije que era como ver este proceso en cámara lenta o hacer zoom al 1.000.000%? Miremos entonces a qué me refiero. Por ejemplo, la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva del discurso implica el procesamiento de la información o del contenido que se maneja en la producción y en la comprensión del discurso. La información que se genera a partir de la realidad tanto interna como externa de los agentes que interactúan en el acto comunicativo y que permite finalmente una representación de tipo conceptual. En un segundo momento podemos hablar de una dimensión semántica o significación del discurso, que toma como base la representación conceptual derivada de la anterior dimensión, comprendiendo los diferentes niveles de significación y los factores estructurales que inciden en la producción o en la comprensión. Aquí hablamos de temas de remas, de macroestructuras, de planes globales, de las diferentes clases de coherencia que pueden encontrarse en el texto. En un tercer momento podríamos presentar la dimensión sintáctica. La dimensión sintáctica en el proceso de configuración de las propiedades semánticas presenta estructuras conceptuales o proposicionales, oraciones simples, oraciones complejas, recursos expresivo-lingüísticos que le dan una secuencia al discurso y aseguran así la coherencia, la interpretación del tema, la configuración de los diversos significados y la manifestación de la intención comunicativa. Aquí, por ejemplo, hablamos de elementos como los conectores, los deícticos, de tiempo, de modo, de persona, de lugar, la sustantivación, los correlativos, los determinantes, las estructuras modales, las expresiones de tiempo, de lugar, el orden de las palabras en la oración, entre otros. En cuanto a lo fónico, en la dimensión fónica, el discurso se realiza produciendo y comprendiendo enunciados que se emiten o bien en una cadena sonora significativa fonológicamente o bien de manera alternativa en una cadena de signos escritos que permiten descubrir la existencia de un discurso bien sea oral o escrito. Pero la importancia para este tema del que estamos trabajando, que es el análisis del discurso, no es solamente aquí, en el producto final o en la parte final del proceso, sino que muchos de los elementos contribuyen de manera especial en la organización discursiva y coherente, como en el caso del acento, la entonación, las pausas, entre otros aspectos fonéticos. En cuanto a lo pragmático, en lo pragmático el discurso en sí es una realidad pragmática que supone las dimensiones de las que hemos hablado: sintáctica, semántica, fonética, fonológica y demás. Desde lo pragmático entonces el discurso se caracteriza porque imprime fuerza ilocutiva o intención comunicativa a nuestros actos de habla y a la totalidad del discurso en un contexto social o extralingüístico, y ya sabemos que un acto de habla puede, entre muchas cosas, afirmar, mandar, preguntar, informar, amenazar, y ahí es donde radica su fuerza ilocutiva. Por eso, para finalizar, el aspecto sociológico del discurso tiene un valor significativo, pues involucra todas las dimensiones presentadas hasta aquí y otras más, e incluso se sigue discutiendo, según lo plantea el autor que he tomado para este ejercicio académico, se sigue discutiendo qué ciencia o qué disciplina se ocupa más del discurso como objeto de estudio: si la psicolingüística, si la pragmática. Está la sociolingüística, que la profesora Laura pues
sabrá defender con pertinencia o la competencia texto-lingüística. La importancia entonces del discurso radica en la interacción mínimo de dos agentes, uno que habla y otro que oye, en un contexto específico, en turnos conversacionales, con la convergencia de elementos dispares, con la presencia de códigos lingüísticos, entre otros componentes. Es decir, en términos más sencillos, aparecen como elementos de la caracterización sociológica. Por ejemplo, la formación, la ideología, las motivaciones, las intenciones, los aspectos económicos, políticos, la organización de los grupos, los ritos, las costumbres, el rol de las personas y muchos aspectos más que influyen desde lo sociológico. Como se dan cuenta, apreciados compañeros y hermanos docentes, desde el punto de vista teórico, el acto de comunicar ideas, emociones, sueños, tristezas y demás a través del discurso en actos de habla es desde lo meramente operativo de una complejidad estructural sin precedentes y desde lo existencial un milagro que no se puede hacer ni enseñar de cualquier manera. Por la respetuosa atención y sin ninguna presunción de mi parte, les agradezco mucho su atención.